Le hemos titulado Palabra y Espíritu. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué queremos predicar de esto? Queremos predicar sobre la importancia de conocer la palabra de Dios, pero también de estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a iniciar con una prédica que se llama Adoradores en Espíritu y Verdad. Lo primero que el Señor nos pide o nos enseña es a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a ver la escritura de Juan 4, 23, 24. Dice: se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y quien lo adora debe de hacerlo en espíritu y en verdad. Bueno, dentro del contexto de esta escritura, en el libro de Juan, Jesús está teniendo un encuentro con la samaritana. Él iba viajando hacia Jerusalén, y para poder cruzar hacia Jerusalén tenía que pasar por Samaria, y ahí se encuentra con la samaritana. Y él empieza a decir que le pide agua. Ella está sentada en el pozo de Jacob, de donde ellos obtenían agua, y le empieza a decir él le dice: ¿puedes darme del agua que está sacando? Dice, si tú me das, yo te daré de beber de un agua mejor, de un agua con la cual nunca más vas a volver a tener sed. Yo te voy a dar de un agua mejor. Entonces la samaritana le dice: ¿y tú cómo me puedes dar un agua mejor si ni siquiera tienes un balde para sacarla, ni siquiera la puedes sacar? Entonces la samaritana, Jesús le dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Todo el que beba del agua del pozo de Jacob va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brota vida eterna. La samaritana le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Entonces, si nosotros estamos viendo, lo primero que la samaritana tuvo fue una necesidad de saciar su sed, una necesidad de la fe, la necesidad de tener, de buscar a Dios, la necesidad de ser llenos de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos una necesidad de Dios, o nos hemos vuelto simples religiosos que simplemente cumplimos con ciertas tareas, que simplemente pues venimos a la iglesia, pero no hay una necesidad de Dios? Es triste de veras que no se dan cuenta que sin necesidad de Dios no sucede nada más. Dice que ¿qué era lo que iba a suceder? No puede ser saciado. Si no hay necesidad de Dios, no puede ser saciado. Dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Le dice a ella: no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¿Qué era lo que estaba demostrando? Lo primero que la llevó Jesús fue a reconocer que su vida no estaba bien, que su vida estaba en pecado. Fíjense el amor con el que el Señor le demostró que estaba en pecado. No la señaló, no la insultó ni nada, simplemente le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo. Bien has dicho, porque has tenido 5, y hasta allí. Pero ella tuvo que entender que necesitaba de Dios, tuvo que entender que estaba en pecado. Y entonces le dice ella: Señor, me doy cuenta que tú eres una profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos de adorar es en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que conocen, nosotros adoramos lo que conocemos,
Dice, ustedes adoran lo que no conocen y nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ella le dice, en verdad tú eres un profeta. Y si ustedes se están dando cuenta, ella no está reconociendo todavía al Mesías. Ella está reconociendo a un mensajero nada más de Dios, pero no está reconociendo al Mesías. Pero también Jesús lo confronta con sus tradiciones y le dice, nuestros antepasados adoraban en este monte, pero los judíos dicen que el lugar donde debemos de adorar está en Jerusalén. Hubo un confrontamiento con sus tradiciones y Jesús les dice, créeme mujer, que no se trata de tradiciones. Ustedes adoran lo que no conocen y nosotros adoramos lo que conocemos. Y de allí en adelante Jesús empieza a decir que Dios anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué era lo que lo estaba confrontando Jesús? No se trataba de lo que no sabían, ni en lo que creían, ni se trataba de lo que sabían. Se trataba de una persona. A veces nosotros estamos creyendo que somos buenos adoradores porque creemos en Dios o porque sabemos de Dios, o porque hemos estudiado mucho de la palabra, o porque hemos estudiado mucho de Dios, o porque nos hemos preparado tanto y creemos que somos buenos adoradores. Pero Jesús le está diciendo, no se trata ni de lo que crees ni de lo que sabes, se trata de una persona. Los verdaderos adoradores en espíritu y verdad buscan a la persona de Jesucristo. No se basan en lo que creen ni en lo que saben, sino que buscan constantemente a la persona. ¿Por qué? Porque la adoración es la entrega, es la sumisión, es la humildad ante una persona. No podemos ser adoradores de creencias, no podemos humillarnos ante una creencia, no nos podemos humillar ante un conocimiento, no podemos llorar ante un conocimiento, no podemos llorar ante una creencia, no podemos arrodillarnos ante el único que nos podemos arrodillar es ante una persona. El verdadero adorador es aquel que se arrodilla, que busca la presencia del Señor, que necesita al Señor, que sabe que está apartado del Señor y que busca a la persona. El verdadero adorador es el que sabe que está buscando a una persona. Pero dice la Escritura que los verdaderos adoradores serán en espíritu y en verdad, llenos del Espíritu Santo, pero también con el conocimiento y con la verdad de Dios en ellos. Dice, entonces, muchas veces nosotros pensamos que muchas veces pensamos que la obra de Cristo fue únicamente traer salvación a nuestras vidas. Sí, trajo salvación, pero eso no nos costó nada, no fue ningún sacrificio, el sacrificio lo hizo Él, y recibimos la salvación de Dios y recibimos el perdón de Dios. Pero la verdadera obra, o más bien la siguiente obra, lo que sigue después de la salvación, es que Dios iba a formar adoradores. Y esto es bien importante. Los beneficios que recibimos, dice Dios, Jesús nos liberó de la condenación eterna en el infierno, y este es un gran beneficio, pero sin duda no es la meta final de nuestra salvación. El Señor le explica a la mujer samaritana que Él iba a hacer de ella una adoradora. Él iba a ser ella una adoradora. La Escritura dice que somos hechos para alabanza y adoración de su gloria. Para eso es para lo que el Señor nos llamó, para adorarlo, para alabarlo. Entonces, ¿dónde empieza entonces el problema? El problema, si ustedes ven, es cuando nosotros perdemos el objetivo, cuando nosotros perdemos de adorar a la persona. En el Génesis, Adán y Eva, sus ojos, su corazón y su mente se desvió de la persona. ¿Hacia dónde se desvió? Hacia sus deseos.
hacia lo que ellos querían. Ellos habían sido creados por Dios para ser adoradores, y lo que hicieron, perdieron su visión, sacaron de su corazón y de su mente a Cristo y se conformaron con sus deseos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos caer en un error, y muchos cristianos caen en este error. Yo voy a descansar en la salvación de Dios. Qué bueno, debemos de descansar en la salvación, pero no debemos de confundir el descansar en la salvación de Dios con la pereza espiritual. Muchos caen en pereza espiritual, tan sencillo que dejan de venir a la iglesia, que faltan a la iglesia, que dejan de orar, que dejan de estudiar la palabra, que dejan de alabar al Señor, y dicen: es que estoy en un descanso en la salvación de Dios. Eso no es descansar en la salvación de Dios, eso se llama pereza espiritual. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podemos podernos perder en esa pereza espiritual? ¿Cómo nosotros podemos desviarnos a esa pereza espiritual? Esto es muy interesante porque escuchábamos ayer, estábamos con una enseñanza también sobre este tema con el grupo de alabanza, y yo escuchaba una historia de un músico. Les platicaba de la historia de un músico, y este músico en Polonia, él iba en la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial lo habían contratado para estar tocando, y entonces él les dijo: yo puedo tocar y puedo hacer conciertos y todo, pero yo necesito libre 3 horas diarias. Él estaba en lo que era ¿cómo se le llama? Donde metían a los judíos, se me olvidó el nombre, campo de concentración. Y él decía, y lo tenían trabajando y querían que tocara, y le dice: yo puedo tocar y puedo hacerles conciertos para divertir a sus generales y todo, pero necesito que me dejen 3 horas diarias para practicar las escalas. Las escalas musicales, nada más, practicar escalas y practicar escalas y practicar escalas. Todo el que sabe un poquito de música o cualquiera sabe que practicar escalas es lo más básico. Es como empezamos a tocar: una escala, otra escala, otra escala, y practícala para que se te desarrollen los dedos. Y él decía: yo necesito 3 horas diarias para estar practicando escalas. Y le dice el general, dice: pero ¿cómo? O sea, es mucho tiempo. Si tú ya eres un músico profesional, ¿cómo vas a pasarte nada más practicando escalas? Dice: mira, si yo dejo de practicar un día escalas, yo me voy a dar cuenta que fallé. Si yo dejo de practicar 2 días, los que conocen de música se van a dar cuenta que fallé. Pero si yo dejo de practicar 3 días escalas, cualquiera se va a dar cuenta que no estoy practicando. ¿Qué es lo que estaba diciendo este hombre? ¿Por qué nos perdemos? ¿Por qué terminamos perdidos de ser verdaderos adoradores? Porque dejamos de practicar lo básico. Muchos ya andan volando muy alto. ¿Saben qué es lo básico? Orar, leer la escritura, ayunar, orar, leer la escritura, venir a la iglesia, ayunar. Si tú practicas todos los días eso, la demás gente se va a dar cuenta que lo estás haciendo. Pero si tú lo dejas de hacer, el primero que se va a dar cuenta es tú y Dios. El segundo que se va a dar cuenta son los que te rodean. Y después todo mundo se va a dar cuenta que no estás orando y que no estás leyendo la escritura. Todo mundo se va a dar cuenta que estás haciendo cosas que antes no hacías, y que ya no se te ve esa luz, y que ya no se te ve esa alegría y ese gozo, y que ya te empiezas a apartar, y que ya se te hace bien fácil irte de las cosas de Dios, y que ya se te hace bien fácil no orar. ¿Saben por qué?
Porque no están practicando lo básico. Andan allá en los cielos buscando cosas, andan allá descansando y diciendo estoy descansando en la gracia de Dios, pero no están practicando lo básico. Cuando Jesús le dice a esta mujer, créeme mujer que va a llegar la hora en que ni en este lugar ni en Jerusalén se adorará al Padre, sino se acerca la hora y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. ¿De qué está hablando? Está hablando de un proceso. No está hablando de que nosotros, nomás porque nos llamó y nos salvó el Señor, ya somos adoradores. Los adoradores no nacen, los adoradores los escoge el Señor. Y cada uno de ustedes y cada uno que ha reconocido a Jesucristo como su Señor ha sido elegido para ser un adorador. Pero es nuestra responsabilidad crecer en la adoración a Dios. Es nuestra responsabilidad crecer en la adoración a Dios. Cuando ya se te hace bien fácil dejar lo básico, ten mucho cuidado. Cuando ya se te hace bien fácil no dedicarle tiempo a Dios en las mañanas, o un tiempo de adoración y un tiempo de leer las Escrituras diario, va a ser bien fácil que te vayas a otras cosas. Entonces, ¿qué es que nosotros tenemos que ver? Que antes de Jesús, el significado antes de Jesús, de que le escribiera a la mujer samaritana la clase de adoradores que buscaba al Padre, le mandó que llamara a su marido, y esta descubrió su vida, ¿va? Entonces, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu? En primer lugar, las palabras de Jesús nos están enseñando que la naturaleza de nuestra adoración debe estar de acuerdo con la naturaleza de Dios, a quien adoramos, y Dios es espíritu. Esto quiere decir que no tiene partes corporales ni limitaciones materiales, y es una de las razones por las que Dios prohibió imágenes y todo eso, para que lo adoráramos no en un lugar. ¿Qué era lo que estaba pasando? Dice que ella reclamaba, ¿por qué nosotros adoramos en el pozo de Jacob, en esta área, pero ustedes dicen que debemos de adorar en Jerusalén? ¿Qué era lo que estaba pasando? No estaban adorando a la persona. Quiero que nos demos cuenta de esto. Ser adoradores en espíritu y en verdad no es venir a cantar una canción, no es llorar con una canción, no son emociones. De hecho, Jesús está hablando, dice, los verdaderos adoradores están llenos del espíritu y están llenos de la verdad. ¿Qué es estar lleno del espíritu? El estar lleno del espíritu, hay dos cosas de la forma en que se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de una persona. Número uno, hay frutos del Espíritu Santo. Hay amor, hay gozo, hay paz, hay benevolencia, hay continuidad. Si tú estás en pereza, eso no es fruto del Espíritu Santo. Si tú estás con flojera, eso no es fruto del Espíritu Santo. Si tú no estás concentrado en las cosas de Dios, eso no es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trae distracción. El Espíritu Santo no trae ganas de alejarnos de Dios. De hecho, quien nos acerca a las cosas de Dios es el Espíritu Santo. Quien nos llama a estar en las cosas de Dios es el Espíritu Santo. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Estar llenos del Espíritu Santo es que el carácter de Cristo se está desarrollando en nuestras vidas. Pero también el Espíritu Santo se manifiesta con poder, con dones, con don de conocimiento, de sabiduría, con fe,
con don de milagros, con el don de sanidad, con el don profético, con el don de lenguas, con muchos dones. También se presenta con poder el Espíritu Santo. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo está desarrollando el carácter de Dios, está aceptando los dones que Dios le dio, los está usando para bendición de su iglesia, los está usando para la bendición de su familia, para la bendición de sus hermanos, pero dice, deben de ser en espíritu y en verdad. O sea, les voy a decir una cosa, no existen los adoradores ignorantes. No existen los adoradores que ignoran la Escritura. No existen los adoradores que no están creciendo en la Escritura. Los adoradores, los verdaderos adoradores o los adoradores que Dios está formando es a través del Espíritu y a través de la Escritura. Si tú eres un adorador, si Dios te ha llamado, vas a ver que poco a poco Dios va a ir transformando tu carácter a través del Espíritu Santo, lo va a ir cambiando y lo va a ir haciendo a la semejanza de Cristo, y también te va a empezar a dar dones, pero también te va a dar la sed y el hambre de su palabra, de buscarlo en su Escritura, de estar llenos de su verdad. Entonces, el verdadero adorador no nace por ósmosis, ni recibe la verdad por ósmosis o así, difusión facilitada, ni tampoco es me voy a dormir, voy a poner la Biblia bajo mi almohada y por ósmosis va a entrar conocimiento de Dios, ni tampoco teniendo una Biblia en la entrada de mi puerta y cada que llegue la toco y la sobo. Eso no es así. El verdadero adorador en espíritu y verdad está creciendo en el carácter de Dios, en el carácter de Cristo, está creciendo en sus dones, los está poniendo en práctica y está estudiando la palabra. Voy a entrar a una escritura. Entonces, vamos a ver Mateo 25, 1-13, que es bien importante esto. Entonces, ser un adorador en espíritu y verdad es un caminar continuo en Dios, todos los días. No somos adoradores los domingos, somos adoradores todos los días. Los adoramos a Dios con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, con nuestro corazón, con nuestra lengua, con todo lo que hacemos lo adoramos. Y dice Mateo 25, 1-13, quiero que veamos esta parábola, está preciosa. Es sobre las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes, dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas, 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todos les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos un poco de aceite porque nuestras lámparas están apagadas. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes estaban preparadas. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras: Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió. Por lo tanto, agregó Jesús: manténganse despiertos porque no se sabe ni el día ni la hora. Vamos a poner 2 referencias para entender, porque vamos a hablar de aceite y de lámparas. Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara a mis pies y es luz en mi sendero.
¿Qué está diciendo? Tu palabra es lámpara a mis pies. ¿Qué es la lámpara? Es la palabra de Dios que nos guía. Ellas tenían lámparas. Y en 1 Samuel 16:13 dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. ¿Qué es el aceite? El Espíritu del Señor. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, en espíritu y en palabra, en carácter, en dones y en palabra. Eso es lo que Dios está formando en nuestras vidas. Pero miren lo que dice esta historia. Jesús está contando esta historia y dice que el reino de Dios se parece a estas 10 mujeres jóvenes. 5 de ellas eran insensatas, 5 prudentes. Las insensatas llevaban su lámpara. Las insensatas llevaban su lámpara. Las insensatas tenían palabra. Sabían de la escritura, conocían de los profetas, conocían del Génesis, de Deuteronomio, de Levíticos, tenían palabra. Leer la Biblia no nos quita lo insensatos, pero es necesaria. Tenían que ir con lámpara. Es uno de los requisitos para ser adoradores en espíritu y en verdad, tener palabra de Dios. 5 de ellas eran insensatas, 5 prudentes. Las insensatas llevaban sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaban vasijas de aceite con sus lámparas. Las prudentes llevaban aceite, llevaban palabra y espíritu. Estaban viviendo una vida de palabra y de espíritu. Estaban llenas del Espíritu Santo. Estaban trabajando en el carácter que el Espíritu quería desarrollar en ellas. Estaban trabajando en los frutos del Espíritu Santo. Estaban discerniendo claramente cuáles eran frutos del Espíritu Santo y cuáles no. Y estaban desechando los que no eran frutos del Espíritu Santo. Lo que no era fruto del Espíritu Santo lo estaban desechando. ¿Por qué? Porque ellas tenían el Espíritu, las otras tenían el conocimiento, pero no estaban trabajando en el carácter ni en los dones. Solamente sabían mucho, pero no trabajaban en su carácter. No permitían que el Espíritu Santo desarrollara el carácter de Cristo en ellas. Ni tampoco estaban desarrollando los dones. Los tenían, pero no los usaban, no les importaban. Era como las mujeres que acumulan muchos zapatos. Nomás acumulan muchos zapatos, pero nomás se pueden poner uno al día. ¿Por qué dices eso? ¿Tienes experiencia? Tenemos experiencia. Todos los hombres tenemos esa experiencia. Todos los hombres casados. ¿Qué era lo que sucedía? Solamente Dios les había puesto los dones, pero los habían guardado en un rincón sin usarlos. Los tenían guardados en un rincón sin usarlos. ¿Por qué no los usaban? Porque les daba vergüenza, porque les daba pena, porque les daba flojera, porque por muchos motivos. ¿Y saben qué? Los motivos por los cuales no estaban usando los dones de Dios eran porque no eran frutos. Estaban más viviendo en los frutos de la carne que en los frutos del Espíritu Santo. Si estuvieran viviendo en los frutos del Espíritu Santo, estarían usando los dones. No estaban usando los dones porque les gustaban más la pereza, la flojera, preferían la vergüenza, preferían que los demás no dijeran que una cosa, que no los ningunearan, que no se burlaran de ellos. Preferían eso, y eso no es fruto del Espíritu Santo. No es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo se presentaba, hablaba, lo insultaban, le decían que estaba mal, y él seguía adelante. ¿Por qué? Porque tenía los frutos del Espíritu Santo. Entonces dice que cuando llegó el momento, y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron.
A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar las lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos un poco de aceite. Qué triste que llegue el momento, qué triste que se presente el Señor a tu vida y por no estar preparado te lo pierdes. Qué triste es que cada domingo el Señor te llame. Qué triste que cada mañana no levanten la mano. Pero ¿a quién de ustedes no lo levanta el Señor a las 3, 4 de la mañana y le dice: ora conmigo, hijo? ¿No han sentido eso? O que están haciendo alguna actividad y que les dice el Señor: detente, quiero que te sientes un rato conmigo a orar. Pero por no estar preparados, lo dejan ir. Por no estar listos. ¿Qué tuvo que hacer estas mujeres? Estas mujeres, ¿saben qué tuvieron que hacer? Les dijeron las que sí tenían aceite: ve nuevamente al pueblo. Les dijeron: vayan al principio, pónganse a orar, pónganse a leer la escritura, llénense del Espíritu del Señor, trabajen en el carácter de Cristo, trabajen en los dones. Cuando tuvieron que regresar, ya se había perdido el momento. Qué interesante, ¿verdad? Les dijeron: vayan al pueblo, regresen a donde empezaron. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Efesios en Apocalipsis? Tengo algo en contra de ti. Sabes identificar a los falsos profetas, sabes todo, pero has perdido tu primer amor. Y le dijo Jesús: regresen al principio, regresen a ese momento en que sus lágrimas corrían por mi presencia. Regresen a ese momento en que no les daba vergüenza arrodillarse. Regresen a ese momento en que necesitaban de mí. Ahora parece que yo soy el que los necesito a ustedes. Parece que me pagan con venir a la iglesia. Parece que, no sé, o sea, como que yo los necesito, dice el Señor. Regresen al momento cuando me necesitaban. Entonces las mujeres le dijeron: vayan al principio. Las otras mujeres tenían sus lámparas llenas, pero hay algo bien interesante. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio y salgan a recibirlo. Ya no son dos grupos de mujeres, parece que hay un tercer grupo, porque las 10 se durmieron. Las que tenían aceite, la lámpara, las que tenían la lámpara con aceite, también se durmieron. ¿Por qué se durmieron? Hay un tercer grupo que no estaba dormido. Hay un tercer grupo que estaba despierto esperando al Señor. Y ese grupo, fíjense cómo dijo. Quiero que vean la escritura. Miren, entre comillas, con signos de interrogación, con signos de admiración. ¿Qué trata de decirnos el Espíritu Santo a través, al usar este tipo de ortografía, al usar este tipo de gramática? Ahí viene el Señor, salgan a recibirlo. ¿Qué había? Gozo, había alegría, había felicidad. Las mujeres estaban llenas del Espíritu Santo, estaban con la palabra, pero estaban dormidas, no se estaban gozando. Había un tercer grupo
que estaba alegre, que estaba en expectativa. ¿Y saben por qué? Porque las otras también estaban enfocadas solo en la palabra y en el espíritu, pero no en la persona. El verdadero adorador en espíritu y en verdad tiene palabra, tiene espíritu, pero no pierde su visión de la persona. Nada es más importante, ni los dones, ni el carácter, ni nada de lo que va a desarrollar es más importante que la persona a la que él está buscando. Las que estaban alegres no estaban preocupadas ni por su lámpara, ni por su aceite. Estaban esperando al Señor. Estaban buscando a la persona. Estaban tan concentradas en la persona que sabían que la lámpara y el aceite iban a ser necesarios. Pero había un grupo de personas que estaban en gozo. ¿Y saben qué hicieron ellas? Tanta algarabía que despertaron a las demás. ¿Saben cómo se despiertan las iglesias? Por el gozo del Señor. La gente que está llena del gozo del Señor, no los que saben mucho, no los que tienen muchos dones, no los que tienen buen carácter, sino los que tienen gozo del Señor, que reúnen las tres características. Llenos del Espíritu, un buen carácter, está el poder de Dios obrando, está la palabra, pero están llenos de gozo. Ellos despertaron a los demás porque estaban alegres. Mi pregunta es: ¿cuál de estas características reúnes como adorador de Dios? ¿Cuál te falta? Porque Dios quiere darte todo eso a ti. Dios quiere hacerte un verdadero adorador. ¿Por qué estaban dormidas las mujeres? ¿Cuál era el motivo de que estuvieran dormidas? Era de noche. Ya habían pasado tiempo esperando. Estaban cansadas. Estaban preocupadas. Tardaron demasiado en prepararse para llegar a ese momento. Estuvieron esperando. Estaban tan preocupadas que terminaron cansándose. Eso hizo que se durmieran. Eso hizo que perdieran el gozo de Dios. Estaban demasiado preocupadas en sí mismas y en sus cosas. Estaban demasiado preocupados en sí mismos. Que perdieron el gozo. No. Con las mujeres que no tenían la lámpara, dice que sí tenían aceite, pero no habían llevado suficiente. Estas mujeres o este grupo de personas son los que empiezan con muchas ganas, con mucha alegría, pero no están orando, no están en la adoración al Señor, no están llenándose del Espíritu de Dios. ¿Y saben qué es lo que pasa? Con el tiempo dejan de brillar, se vuelven oscuros. Las otras seguían brillando, seguían con la verdad, pero no había gozo. Los verdaderos adoradores en el Espíritu y en verdad tienen carácter de Dios, están desarrollando el carácter de Cristo, están desarrollando sus dones, están creciendo en la palabra y están creciendo en el gozo del Señor. Sí. ¿Quieres recuperar el gozo del Señor? Olvídate, deja de preocuparte. Deja de preocuparte por el dinero, por los negocios, por tus hijos. Deja de preocuparte. Empieza
a llenarte del gozo del Señor. Deja de preocuparte. Las preocupaciones, el estar tan metido en las cosas del mundo, acaban con el gozo del Señor. Amén. Bueno, ya para finalizar, si vivimos una vida, si somos llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad, ¿saben cuánto va a durar eso? ¿Saben cuánto tiempo vamos a ser adoradores en espíritu y en verdad? Toda la eternidad. Toda la eternidad vamos a ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Saben cuántos años invierte un joven o cuando para hacer un oficio nos metemos años estudiando una carrera porque nos vamos a dedicar toda la vida a esa carrera? ¿Por qué no invertimos en un oficio al cual nos vamos a dedicar toda la eternidad? ¿Por qué no dedicarle tiempo y preparación a un oficio al cual nos vamos a dedicar toda la eternidad? Mucha gente está chocando, está confundida, que dice: yo no sé cuál es mi propósito en la vida, yo no sé para qué fui creado, yo no sé para qué nací, yo no sé por qué Dios me hizo, yo no sé nada. Fuiste hecho para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Esa es tu profesión desde ahorita hasta toda la eternidad. Así es que inviértele a tu profesión. Sé el mejor adorador, sé el mejor adorador de todos los que vamos a estar toda la eternidad adorando. Primera de Tesalonicenses 1, 4, 5. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Sabemos que Él, ¿quién es Él? Jesucristo los ha escogido, porque vuestro evangelio les llegó no solo con palabra, sino con poder, es decir, con el Espíritu Santo, pero también con profunda convicción, con alegría, con gozo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ignora su propósito en esta vida? Si lo ignoran, la Biblia dice que Él nos escogió para que lo adoremos. Pero Él dice que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo llegó ese llamado? A través de su evangelio. Amén. ¿A quién le falta algo? A todos, no se preocupen. A todos nos falta algo para estar completos y ser los adoradores que Jesús está pidiendo. A todos, no se preocupen. Ahorita no hay nadie en este mundo ni en toda la faz de la tierra que sea un verdadero adorador en espíritu y en verdad. A todos nos falta algo, pero tenemos la clara convicción de que Dios está preparándonos. Para eso estamos aquí. Dios nos está preparando. Amén. Cada uno, y Dios sabe qué es lo que nos falta. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor, porque tú te has revelado, Señor, porque tú nos has hablado. Tú nos has llamado a ser adoradores en espíritu y en verdad tuyo, Señor. Adorar a la persona. El apóstol Pablo en Hechos le dice a los de Grecia, les dice: ustedes adoran al Dios no conocido.
pero yo les vengo a revelar al Dios conocido, porque no podemos adorar algo que no conocemos. Conocemos a la persona, tenemos conocimiento de la persona. Nos falta conocimiento, nos falta madurez, nos falta carácter, nos faltan dones, pero aquí estamos. Amén. Padre, gracias, Señor, por este momento. Bendice a tu iglesia, Señor, llénalos de tu espíritu, y hoy pediremos que tu espíritu venga y que tu espíritu nos llene, Señor. Que tu espíritu nos llene, nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar en ti, Señor. Desarrolla ese gozo en nosotros, para gloria y honra tuya, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.